La Casa de los Gritos. La historia de la familia Bell, una de las historias de terror más conocidas y documentadas de la historia de Estados Unidos, es la de la Bruja de Bell, un caso que tuvo lugar en el siglo XIX en Tennessee y que aún hoy genera escalofríos. Esta narración, basada en registros históricos, relatos de testigos y documentos de la época, combina elementos de misterio, fenómenos paranormales y tragedia humana. Aunque algunos detalles han sido objeto de debate, la historia es considerada por muchos como un caso real de actividad sobrenatural. A continuación, te cuento esta historia con el nivel de detalle que buscas, manteniendo un tono envolvente y respetando los hechos históricos conocidos. El comienzo. Una vida tranquila en Tennessee en 1804, John Bell, un granjero próspero, se mudó con su esposa Lucy y sus 9 hijos a una extensa propiedad en el condado de Robertson, Tennessee, cerca de la comunidad de Adams. La familia Bell era respetada en la zona. John era un hombre trabajador, devoto y conocido por su buen carácter, mientras que Lucy era admirada por su amabilidad. Vivían en una gran casa de madera rodeada de campos fértiles, y su vida parecía idílica. Sin embargo, a partir de 1817, algo oscuro comenzó a acechar a la familia, transformando su hogar en un lugar de terror. Todo comenzó con avistamientos extraños. John y sus hijos reportaron haber visto criaturas inusuales en los alrededores de la propiedad, un perro negro con ojos brillantes que desaparecía al intentar acercarse, o una figura indistinta que parecía observarlos desde los árboles. Al principio, los Bell pensaron que eran alucinaciones o animales salvajes, pero los fenómenos pronto escalaron. Los primeros signos de la presencia. Una noche de 1817, los Bell comenzaron a escuchar ruidos inexplicables en la casa, golpes en las paredes, arañazos en las puertas y pasos pesados en el piso de madera. Los sonidos eran tan fuertes que despertaban a toda la familia, pero al inspeccionar, no encontraban nada. Las noches se volvieron un tormento, con muebles que se movían solos y objetos que caían sin razón aparente. Los niños, especialmente Betsy, la hija menor de 12 años, comenzaron a tener pesadillas y a sentir que algo los observaba mientras dormían. John Bell, un hombre práctico, intentó racionalizar los eventos, pero la situación se agravó. Una noche, Betsy despertó gritando, afirmando que algo invisible la había abofeteado y tirado del cabello. Al encender una vela, los padres encontraron marcas rojas en su rostro, como si hubiera sido golpeada. Los ataques a Betsy se volvieron frecuentes, y pronto otros miembros de la familia reportaron experiencias similares, pellizcos, golpes y arañazos que aparecían de la nada. La voz de la entidad. Lo que diferenciaba este caso de otros relatos de casas embrujadas era la presencia de una entidad que no solo se manifestaba físicamente, sino que comenzó a comunicarse. Una noche, mientras la familia rezaba para que los fenómenos cesaran, una voz femenina, clara y escalofriante, resonó en la casa. Hablaba con un tono burlón, a veces cantando himnos religiosos de manera distorsionada o recitando pasajes de la Biblia con una precisión inquietante. La voz afirmaba ser un espíritu, pero su naturaleza exacta era confusa. A veces decía ser el espíritu de una persona fallecida, otras, insinuaba ser algo más antiguo y malévolo. La entidad, que eventualmente sería conocida como la Bruja de Bell, parecía tener un odio especial por John Bell y su hija Betsy. A John lo insultaba constantemente, llamándolo débil y pecador, mientras que a Betsy la atormentaba con agresiones físicas cada vez más violentas. La voz también demostraba un conocimiento perturbador sobre la familia, revelando secretos que nadie fuera de la casa podía saber. La comunidad y los testigos. Los rumores sobre los extraños sucesos en la casa de los Bell se extendieron rápidamente por Adams. Vecinos, amigos y curiosos comenzaron a visitar la propiedad, algunos por escepticismo, otros por miedo o fascinación. Muchos de estos visitantes fueron testigos de los fenómenos. Por ejemplo, un vecino, James Johnston, pasó una noche en la casa y fue atacado por la entidad, que lo empujó de la cama y le susurró amenazas al oído. Johnston, un hombre religioso, afirmó que lo que habitaba la casa no era humano. Incluso Andrew Jackson, quien más tarde sería presidente de Estados Unidos, tuvo un encuentro con la entidad. Según la leyenda, Jackson, que vivía en Tennessee en esa época, escuchó sobre los sucesos y decidió visitar la casa con un grupo de hombres. Al acercarse a la propiedad, los caballos de su carruaje se detuvieron inexplicablemente, como si una fuerza invisible los sujetara. La voz de la bruja se burló de Jackson, diciendo: «Está bien, general, puedes pasar ahora». Jackson, impresionado,
Habría dicho después que preferiría enfrentarse a un ejército entero antes que volver a esa casa. El declive de John Bell. A medida que los años pasaban, los ataques se intensificaron. La entidad parecía centrarse cada vez más en John Bell, cuya salud comenzó a deteriorarse. Sufría episodios de parálisis facial, dificultades para tragar y un agotamiento físico y mental que lo debilitaban día a día. La voz de la bruja proclamaba abiertamente su intención de matarlo, y muchos en la comunidad creían que estaba siendo envenenado lentamente por una fuerza sobrenatural. En diciembre de 1820, John Bell cayó gravemente enfermo. Una mañana, lo encontraron inconsciente en su cama, con un frasco de un líquido desconocido a su lado. La familia intentó administrarle medicinas, pero nada funcionó. La voz de la entidad se regocijó, afirmando que había envenenado a John. El 20 de diciembre de 1820, John Bell murió, convirtiéndose en una de las primeras muertes documentadas atribuidas a una entidad sobrenatural en Estados Unidos. Cuando la familia examinó el frasco, la voz de la bruja se rió y dijo: «Lo terminé anoche». Al probar el líquido en un gato, el animal murió al instante. El final de los ataques tras la muerte de John. Los ataques a la familia disminuyeron, pero no cesaron por completo. Betsy, que seguía siendo el blanco principal de la entidad, decidió romper su compromiso con Joshua Garner, un joven de la comunidad, tras las advertencias de la bruja, que afirmaba que nunca permitiría que Betsy fuera feliz. Poco después, la voz anunció que abandonaría la casa, pero prometió regresar en 7 años. En 1828, tal como lo había prometido, la entidad regresó brevemente, pero los fenómenos fueron menos intensos. La voz habló con Lucy Bell y algunos de los hijos, profetizando eventos futuros antes de desvanecerse para siempre. La familia nunca volvió a ser la misma. Betsy se casó años después con otro hombre y se mudó, mientras que Lucy y los demás hijos intentaron seguir adelante, pero la sombra de aquellos años de terror nunca los abandonó. Teorías y legado. La historia de la bruja de Bell ha sido objeto de especulación durante siglos. Algunos creen que la entidad era un espíritu vengativo, posiblemente relacionado con una disputa de tierras que John Bell tuvo con una vecina, Kate Batts, a quien muchos en la comunidad acusaron de ser una bruja. Otros sugieren que era un poltergeist, alimentado por la energía emocional de Betsy, quien estaba en la pubertad durante los eventos. Los escépticos argumentan que los fenómenos podrían haber sido exageraciones o incluso un engaño, aunque los numerosos testigos, incluidos figuras prominentes como Andrew Jackson, hacen que esta teoría sea difícil de sostener. Lo que hace que esta historia sea tan inquietante es la cantidad de documentación que existe. Los eventos fueron registrados por vecinos, visitantes y la propia familia en diarios y cartas. En 1894, Martin V. Ingram publicó An Authenticated History of the Bell Witch, un libro que recopila testimonios y detalles del caso, considerado una fuente primaria clave. Además, la cueva cercana a la propiedad de los Bell, conocida como la Cueva de la Bruja de Bell, sigue siendo un lugar de interés para investigadores paranormales, quienes reportan actividad extraña hasta el día de hoy. Reflexión final. La historia de la Bruja de Bell es un recordatorio de lo frágil que puede ser la línea entre lo racional y lo inexplicable. Una familia común, en un entorno rural, se vio atrapada en un torbellino de eventos que desafiaron toda lógica y los llevaron al borde de la desesperación. La muerte de John Bell, los tormentos sufridos por Betsy y los testimonios de decenas de personas dejaron una marca imborrable en la historia de Tennessee. Ya sea que creas en lo sobrenatural o no, la historia de los Bell es un relato de terror real que sigue resonando, evocando miedo y fascinación por igual. Si alguna vez pasas por Adams, Tennessee, y visitas la cueva o el terreno donde alguna vez estuvo la casa de los Bell, tal vez escuches un eco lejano de risas o susurros. O tal vez, como prometió la entidad, aún esté esperando para regresar.